tema que vamos a tratar hoy es la alegría en el sendero espiritual. Por eso los compañeros hablaban de la alegría. La alegría en el sendero espiritual. La alegría suele relacionarse con un estado de ánimo placentero. Conlleva sensaciones de satisfacción, contento, gozo. Es por ello natural que el ser humano busque vivir con alegría. Sin embargo, no siempre le es posible, pues en la vida aparecen crisis, decepciones y circunstancias adversas de todo tipo que tenemos que afrontar. Entonces nos preguntamos, ¿es posible mantener una alegría interna independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor? Místicos y grandes seres espirituales nos dicen que sí, y sus testimonios apuntan a una alegría diferente a la experimentada por el ser humano común. A veces ni siquiera se le llama alegría como emoción, sino que es algo más cercano a plenitud, paz o gozo interno. En palabras del maestro Edgar, dice así: el alma que ha encontrado a Dios no necesita buscar alegría en las cosas. Todo lo que sucede le sabe a bien, porque en el fondo de sí misma habita una paz que es gozo permanente. También como lo diría Sri Ramakrishna en las siguientes palabras: cuando el corazón se llena del amor de Dios, brota una alegría que no depende de nada externo. Es como una fuente que surge desde adentro, que no se agota ni en la tristeza ni en la dificultad. Esa alegría es la señal de que el alma ha tocado lo eterno. Estos y otros muchos testimonios similares en diferentes culturas y épocas hacen referencia a una forma de alegría que no depende de lo que sucede afuera, ni de los logros, ni de las circunstancias favorables. Es una alegría silenciosa, estable, que brota desde lo profundo del ser sin motivo aparente. En muchas tradiciones espirituales se la describe como una cualidad natural del ser humano cuando deja de identificarse con el ruido mental y las fluctuaciones emocionales, siendo entonces posible la manifestación de su parte superior o divina. Descubrir esta alegría serena y vivir en este estado es un paso que nos aguarda a todos en el camino espiritual y que vamos consolidando en la medida en que aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin quedar atrapados por ellos. Poco a poco vamos descubriendo un espacio de presencia libre de identificación, donde emerge de manera espontánea una alegría sin causa. Alcanzar esta alegría no consiste en fabricar un estado positivo, sino en retirar los velos que la ocultan: el apego, el miedo, la resistencia a lo que es. Dejando de luchar contra la experiencia presente, se abre un espacio de aceptación profunda que nos reconcilia con lo que acontece. Esto no significa volverse indiferente al mundo, ni que no nos afecten los sucesos externos. Al contrario, quien vive desde esta alegría se vuelve más sensible, más disponible, más humano. Entiende que actuar desde la serenidad, la claridad y la compasión es su mejor contribución en momentos de crisis o sufrimiento. Esta actitud tiene un impacto colectivo, ya que cada persona está irradiando al exterior su propio estado interno, influyendo de esta manera en quienes los rodean. La presencia de un ser atento, liberado, puede calmar, inspirar y elevar a otros sin necesidad de palabras. De este modo, la alegría incausada deja de ser algo privado y se convierte en un acto de servicio silencioso a la humanidad. Cultivar esta alegría es, en última instancia, una responsabilidad y un regalo.
no depende de que el mundo exterior cambie, sino de descubrir un nuevo estado de conciencia dentro de nosotros mismos. Pasamos ahora a leer unos textos y comentar sobre el tema. La alegría proviene siempre de una conciencia de unidad y de síntesis. Es una condición natural y una inherente prerrogativa de las mónadas espirituales, ya sean de los ángeles, de los hombres o de cualquier ser en la vida de la naturaleza. Siendo así, sólo el contacto con la mónada, realizado a través del ángel solar o yo superior del hombre, mediante el proceso de la iniciación, podrá traerle al ser humano la paz y la alegría que tan ardientemente busca. Podríamos decir que las iniciaciones humanas en los misterios de la divinidad son acercamientos monádicos, introducciones conscientes en uno u otro de los 7 subplanos que constituye el plano búdico, en donde el sentimiento de alegría, que es básicamente felicidad, puede ser debidamente comprendido y experimentado. Esto está extraído del libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. Agni Yoga puede ser una escuela de aprendizaje para los grandes médicos del futuro y aún para los grandes artistas, para los grandes pensadores y conocedores, así que se trabaja de una manera organizada, tratando de llevar a cabo un plan sabiamente ordenado por la divinidad, que aquí, en nuestro planeta, ha decidido que una cantidad de energía búdica penetre dentro de la sociedad humana y extienda su campo de actividad en muchos departamentos. Y uno de los grandes departamentos de trabajo donde existe una gran vitalización por esta corriente de energía del Señor del mundo es a través del Agni Yoga. Se trabaja con un elemento dinámico de gran poder que les producirá una gran alegría en el corazón, porque no sabemos lo que es la alegría, porque la alegría siempre queda perturbada por la mente, y cuando desaparece la mente como elemento paralizador de la alegría, entonces existe un resurgir del corazón donde existe la paz, la alegría y la felicidad. Vamos a ver si podemos establecer esta gran conexión con las fuerzas insondables de la naturaleza. Párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, que fue titulada La importancia de la luz blanca. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez, cuando más tristes os encontráis, cuando tenéis inquietudes, cuando realmente estáis sufriendo y de una manera inopinada, sin daros cuenta, sentís como una alegría eterna que surge del corazón? Por aquella luz que desprende el sufrimiento de vuestro karma, ha penetrado el ángel guardián y os ha colmado de la alegría que es su propia vida, os ha dado la esperanza de un mundo mejor que está más allá del sufrimiento. Este texto es una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La práctica meditativa correcta, y en otra conferencia este mismo autor, titulada Sobre la bendición del Buda y el Festival de Wesak, nos dice: es la voz que está siempre clamando, no en el desierto, sino dentro del corazón del discípulo, cuando está muy triste y afligido, porque se ve incapaz de luchar contra las circunstancias, o está lleno de problemas kármicos y frustraciones sin fin. Entonces, sin darse cuenta, oye dentro del corazón como un arrebato de alegría, de fuerza superior. En aquel momento se borra toda perspectiva de sus problemas kármicos. Por un momento se siente libre de todas estas cosas
Y esta es la prueba, no sé si la habréis aprovechado, de que se está en el sendero y el alma empieza a influenciar la forma y el yo empieza a controlar las reacciones del no yo. Bueno, hasta aquí los textos que hemos traído para ustedes y la presentación del tema. Em, la alegría parece que es algo más profundo de lo que nosotros creíamos, porque la verdadera alegría surge cuando hacemos contacto con los niveles búdicos y más arriba también, ¿no? A ver, ¿qué les parece, queridos compañeros, este tema? En principio, la alegría parece ser una característica monádica. El hecho de que se nos diga que hasta que no alcancemos el subplano búdico no entenderemos lo que es la propia evolución y la relación con la mónada, pues ya nos da una idea de la profundidad de la alegría. Siempre en todas las escuelas esotéricas se ha recomendado el uso de la alegría, la técnica esta de estar contento. Pero uno está contento básicamente no porque haya calmado los nervios y su vehículo emocional o mental, sino porque ha entrado en una paz interna que es fruto de la meditación. Vicente nos explicó lo del Agni Yoga y tal vez todo lo que hizo iba en la línea de poder establecer una parte de la humanidad, la conciencia, poderla asentar plenamente en el búdico. Si esto acontece, sí que habrá seres humanos que tengan esa característica interna, que es una quietud interna y evidentemente se manifiesta como alegría porque en ciertos niveles evolutivos todo lo que acontece es perfecto. Sí, cuando explico la alegría, pues en psicología suelo decir dos palabras, que hay una alegría más emocional y otra más superior. Bueno, se puede decir de muchas maneras. La mayor parte de las veces que sentimos lo que llamamos alegría es, eh, eh, es producida por nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo astral. Es cuando nos salen bien las cosas, cuando nuestros deseos o expectativas se cumplen, cuando incluso pensamos en la parte positiva, etcétera, etcétera, entonces brota en mayor o menor grado y con distintos matices eso que llamamos alegría, que nos pone contentos, y procede del centro del plexo solar, del chakra del plexo solar, que es el centro, el chakra que canaliza las energías emocionales de los deseos, sentimientos que tienen que ver con el yo personal, con lo que nuestra personalidad pues desea y por lo tanto siente en esa polaridad de lo bueno y lo malo, lo alegre y lo triste, pues este aspecto de alegría, aunque se note más alto en la zona del corazón. Pero cuando se va profundizando en esto que estamos hablando, en una alegría, en un estado de conciencia más elevado, donde fluyen las cualidades del alma, pues aunque se digan que son amor, inteligencia y voluntad, ahí en ese aspecto del amor se podría incluir la alegría, pero la alegría en un sentido más profundo y procede del corazón, del centro cardíaco y se siente ahí. Lo que pasa es que hay que discernir pues en esas vibraciones pues el grado de calidad. Y esta alegría es más permanente. Lo que ocurre es que como no viene de la noche a la mañana, pues hay un ir y venir, un sentir a veces esta alegría profunda que puede durar más o menos. Y luego, como estamos todavía en la personalidad, descender a notar pues la alegría o la tristeza de nuestra personalidad, de nuestro ego. Y así subiendo y bajando en la medida que afluyen esas energías superiores, espirituales, entonces se va asentando más esta alegría, que como estamos diciendo no depende de cómo van las cosas, de las circunstancias personales o externas, sino de un contacto con ese aspecto superior, sobre todo del amor, que está incluyendo un aspecto que encaja más con la palabra gozo que con la palabra alegría. Pero bueno, nos entendemos con la explicación de qué clase de alegría, una más permanente, más sutil, más profundo, que lógicamente pues el lenguaje humano pues está. Entonces pues eso irá llegando progresivamente, poco a poco, y conforme vayamos
silenciando la personalidad, el ego, y vayamos abriéndonos a lo superior. Por lo tanto, alegría que surge del corazón, que surge del amor, que el amor une, fusiona, integra, y eso da esta característica, como otras, de la alegría, del gozo. Pues sí, muy interesante lo que estáis comentando. Realmente estamos haciendo un viaje de conciencia que en términos de alegría pues pasaría de la alegría que nos provoca todo aquello que es externo y que de alguna manera es una alegría temporal, que es un tanto efímera y que cuando nos damos cuenta pues se nos ha ido de las manos, de los dedos, ¿no? Pero en el viaje de la alegría al gozo, que llamaba Rafael, porque la palabra tiene mucho que ver con el gozo y creo que está muy bien puesta, pues es un viaje hacia el centro de la periferia de nuestra personalidad a lo que es nuestra alma. Cuando estamos centrados, y voy a recordar un poquito parte del ejercicio de centramiento que nos proponía Antonio Blay, cuando vamos centrándonos, pues sucede que a través de la atención, y volvemos a recalcar siempre la importancia extraordinaria de la atención, nos vamos dando cuenta de que hay una correlación entre los planos emocionales y entre el plano emocional y el plano búdico. Hay determinadas correspondencias. Y es verdad que de alguna forma lo que estamos invitados a hacer es a tomar conciencia profunda de que todo aquello que en un momento dado puede ser fruto de una alegría son como unos pequeños rayos de sol que emanan de un sol interno que ya es puro gozo, que ya es eterno, que es indestructible, que no depende de nada. La cuestión es que se nos invita a situarnos, a centrarnos en ese punto, en ese sol que ya es gozo. Por tanto, se nos pide esa condición de observador silencioso de todo lo que puede ser en un momento dado una emoción de alegría. Realmente el gozo tiene que ver más con el sentimiento de unidad profundo y de síntesis al que se refería también Vicente Beltrán Anglada. Pero en última instancia, no tengamos problema, tengamos la esperanza de saber que esto es un aprendizaje, que todos estamos sintiendo en un momento dado, aun a pesar de estar viviendo unas circunstancias complicadas, de precariedad, de dificultad, de sufrimiento, de dolor, hay una alegría que proviene, no sabemos muy bien, se nos está indicando que del ángel solar o del ángel de la guarda, proviene de este centro interno, que somos nosotros ya, en una conexión monádica, en una conexión con el corazón. Por tanto, es cuestión de mirarlo, de sentirlo, de intuirlo y de hacerlo nuestro. Y si lo asumimos, podemos tener conciencia de que en el día a día y en lo cotidiano podemos ver todo lo externo que pudiera ser motivo de una alegría efímera como parte de un estado del ser que ya es perfecto y que proviene de un gozo más interno. Mirémoslo porque merece la pena y es causa de, más que causa, es fuente de gozo y de alegría incondicionada. Pues sí, como estabais diciendo, realmente merece la pena, porque sabemos que la personalidad siempre se enzarza en todo lo que es más negativo, tiende a ver lo que está ocurriendo, todas las facetas más negativas, más dolorosas, quizá también, ahora no tanto, pero hace unos años parecía que la gente estaba educada en el judeocristianismo, en que el sufrimiento era necesario para una salvación, para que la crucifixión lleva a lo que es la resurrección, y entonces de alguna forma justificando ese dolor, o cómo no vas a ser empático y a dolerte o a sufrir porque otros están sufriendo. Entonces es interesante, es bueno que veamos la alegría desde otro punto de vista, que veamos que es algo natural cuando estamos en contacto con lo más elevado de nuestro ser. En la personalidad van a aparecer los problemas, preocupaciones, van a aparecer las críticas,
las quejas y desde ahí no podemos contactar con esa alegría. Entonces, como habéis dicho, está relacionada con el plano búdico, con ir más allá de la mente, con ese silencio de la personalidad. Entonces, creo que esa alegría se va entendiendo en la medida en que vamos de alguna manera percibiendo con qué se puede relacionar o qué puede significar o cómo se manifiesta en nuestra vida. Y como habéis dicho, más que una alegría efímera y un altibajo entre alegría y tristeza, es algo como más profundo, es más amplio, es más constante e incluso en momentos en los que en la personalidad o haya circunstancias que sean un tanto dolorosas, podemos de alguna manera darnos cuenta de que en el fondo está esa paz, está esa alegría, está esa plenitud. Entonces, en la medida en que vamos observando cómo funciona la personalidad y qué contenidos son de la personalidad, y vamos observando también cuando aparecen energías superiores y cómo se encuentra pues, todo nuestro equipo interno y el mismo cuerpo, ¿no? Pues nos iremos dando cuenta de la importancia de vivir en ese estado superior que nos lleva a esa unión que habéis dicho con los demás, a esa plenitud, a ese gozo. Yo diría que es una alegría serena, una alegría callada, que no necesita de mucha algarabía ni de muchas risas, pero que está ahí, en una sonrisa que se siente dentro de uno y no tiene que ver con lo que está pasando fuera. Y esta actitud es la que nos lleva a convertirnos en servidores de los demás, en punto de apoyo o en punto de ayuda para la transformación, para la transmutación de estas energías densas que están pululando por tantos lugares en estos momentos, ¿no? Entonces el mantenerse o conectar y tratar de estar abiertos a esa alegría que viene de cosas muy simples, del simple hecho de estar vivo, respirando y contemplando lo que ocurre, en eso puede aparecer, no necesita nada más. Es un acto de servicio, creo que más importante de lo que solemos pensar. Bueno, me ha gustado mucho esta distinción que ha realizado Rafa al comienzo de la alegría, y hay una alegría que no se puede explicar con palabras, que trasciende a la comprensión de la mente, y es esa alegría que se percibe en el corazón. Es ilimitada y se la puede buscar a esa alegría. Me preguntaba cuando estaba escuchando los textos que se han presentado hoy, ¿se puede buscar esa alegría o va surgiendo naturalmente a medida que nuestra mente va entrando en ese silencio profundo, en atención? Bueno, cada uno tendrá su respuesta. Yo creo que va surgiendo naturalmente, que más que buscar la alegría es un estado del ser que va alcanzando esa paz que a toda comprensión trasciende. También cuando vamos desarrollando de alguna manera la ecuanimidad, esa alegría interior va surgiendo. Sobre todo, si no lo podemos describir, si buscar esa alegría de por sí a veces es o está de más, porque surge, entonces en la llave quizás para que en algún momento vamos experimentando eso, estaría en el silencio de la mente. Aprender a estar silenciosos y atentos. Y después ya con el transcurso de la vida, de la evolución, del servicio, como bien mencionaba Carmen recién, irá surgiendo esa alegría espontáneamente. Eso no es nada forzado, es algo espontáneo y natural. Cuando tratamos de describir,
de delimitar, de estructurar lo que es esa alegría, es como que se escapa, lo mismo que la intuición. Sí, parece ser que la alegría es una cualidad de la mónada o del espíritu. Ya también Vicente Beltrán Anglada nos había dicho que la atención y la intención provienen de la mónada. Entonces es una cualidad, la mónada es nuestro espíritu, son cualidades que tenemos ahí presente y según Vicente dice que pasa la alegría a través del ángel solar e incide sobre el corazón y entonces la alegría se convierte en una expresión, un índice que reconoce que se ha logrado contacto, por ejemplo, con el plano búdico. Como bien dijo Jesús al principio, hay una conexión entre el emocional y el búdico. Y entonces cuando hay conexión con el búdico, esa energía de los planos, de ese plano superior, desciende sobre los vehículos inferiores y uno lo nota como algo raro, extraño, que no he experimentado siempre, pero que produce un gozo, como dicen, y le ponemos el nombre de alegría, es decir, el contacto con el nivel superior del plano búdico genera alegría. Y el corazón se vuelve poderosamente irradiante, potentemente dinámico, y entonces cuando caminamos entre los demás, teniendo ese estado de alegría incausada, eh, estimulamos a lo mejor las mejores emociones de los demás y estimulamos así la conexión del chakra del plexo solar hacia el cardíaco, se produce la elevación y a pesar de todos los problemas que hay hoy en día en la vida y en las naciones, podamos esbozar una sonrisa, ¿no?, del contacto con otros seres humanos. Y también aquellos que tienen trabajos más duros, picar piedra en una cantera, o no sé, o el barrendero de la calle, que nos parecen trabajos duros, si es una persona que es un discípulo, y puede serlo, como nos dijo Vicente, a veces el que barre la calle es un agente de la jerarquía, sentirá alegría de hacer ese trabajo que a nosotros nos parece muy pesado, muy agobiante y que nos puede dar una sensación de no estar alegre. Sin embargo, hay gente que vive con esos trabajos expresando alegría. Así que es interesante notar que cuando se manifieste esa alegría nosotros mismos observar y descubrir qué es lo que está pasando, ¿no? Por lo general es que estamos atentos en silencio de la personalidad y entonces la energía de los altos lugares desciende sobre los vehículos inferiores. Descubramos esa alegría en nosotros y vamos con ella irradiándola a todos los compañeros nuestros del proceso evolutivo que es la humanidad. Y vayamos a las noticias ahora. Pues muy bien, y la primera tiene que ver con una invitación a una conferencia. Os invitamos a participar de la reunión Geopolítica de lo Invisible, la responsabilidad kármica de la palabra. Según las enseñanzas de Vicente Beltrán Anglada, cada palabra que pronunciamos es un acto de magia creadora. El sonido desgarra los éteres, genera formas y colores y atrae a las huestes angélicas que construyen la realidad a partir de nuestros impulsos. Pero la crítica, la maledicencia y el chismorreo no se desvanecen, crean formas de pensamiento oscuras que retornen a nosotros como karma. En esta conferencia se va a explorar la responsabilidad kármica de la palabra y descubriremos cómo solo a través de la vía del silencio nuestra voz puede convertirse en un instrumento de magia blanca. La fecha de la conferencia, tomar nota, es el 15 de abril de 2026, de las 20:30 a 22 horas, horario de España, y tendrá lugar por Zoom. La conferencia será en italiano, se celebrará en italiano, con textos disponibles también en español, y la participación es gratuita. Podéis reservar antes del 10 de abril escribiendo un email a info@dhyana.it, infodiana.it. La segunda noticia sobre la playlist Alegría. En el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad encontraréis los vídeos del programa
y si exploráis la pestaña de playlist lista de reproducción, encontraréis 48 playlists agrupadas por temas. Hoy destacamos alegría, relacionada con el tema que estamos conversando, contenido. Todos buscamos la felicidad, muchas veces fuera, pero a veces la buscamos dentro. Cuando profundizamos en el silencio, en algún momento orzamos las vibraciones del plano búdico, y cuando ello ocurre, sentimos algo más que la felicidad, una alegría inmensa que invade todo nuestro ser. La alegría es uno de los bienes inmortales y cuando alguien la tiene, inunda todos los ambientes por donde pasa, enalteciéndolos y llenando el corazón de los otros con alegría, lo cual es un gran servicio. Suscríbete al canal de Sirviendo a la Humanidad para recibir noticias de nuevos vídeos. Tus comentarios nos alegran mucho. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a pasar sin mayor pausa, vamos a ir al segundo bloque. Recordamos que estamos tratando este tema tan interesante que es la alegría en el sendero espiritual. Y bastaría decir una cosa para invitar a esa alegría, que a través de una frase que dice que aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción. Por tanto, este es un proverbio sueco, pues intentemos ser alegres porque lo vamos a encontrar si queremos. Adelante, vamos allá con los textos. Si la adquisición del sentimiento de alegría dependiese de una técnica, diríamos que esta técnica debería tener tres grandes vertientes: la invocación, el contacto y el control de las energías provenientes del plano búdico. La invocación presupone emitir una nota de armonía en la vida personal con el consecuente establecimiento de rectas relaciones humanas dentro del contexto social en el cual vivimos inmersos. El contacto es inevitable cuando la armonía personal se exterioriza en forma de paz a través del aura etérica, creando un campo magnético puro y radiante. Los ángeles familiares, a los cuales hemos hecho amplia referencia en otras partes de este estudio, contemplan serenamente el proceso de irradiación que acompaña la vivencia correcta del ser humano y pueden mostrarse objetivamente ante sus percepciones e incluso ilustrarle sobre muchos de los misterios que encubren sus mundos de armonía, confiándole más adelante en ciertas iniciaciones y cuando los vehículos expresivos se han hecho perfectamente moldeables, a la influencia superior el poder de controlar eficientemente, utilizando sustancia búdica, las numerosísimas huestes de pequeños devas de la tierra, del agua, del aire y del fuego, que en su interacción constituyen la vida material de sus múltiples e incalculables combinaciones. Técnicamente el hombre se convierte en un mago. Texto procedente de Los Ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. Es decir, que tal como nos dicen los maestros de la jerarquía, la iniciación que viene precedida por grandes cambios, grandes transformaciones, grandes crisis y mucho dolor y sufrimiento interior, es al propio tiempo el vehículo de la alegría cósmica, y se nos dice también esotéricamente que la iniciación viene precedida por momentos de alegría y que hay que cultivar la alegría porque la alegría está por encima de todos los problemas. Y ustedes dirán ahora, ¿es que puede coexistir la alegría durante un periodo de crisis o cuando estoy traficando con algún problema difícil? Yo diría que los problemas humanos, vistos desde la jerarquía, son aquello que corrientemente decimos tempestades dentro de un vaso de agua. Nos creemos demasiado importantes, ¿verdad? Y esto hace que nuestros problemas tengan esta extensión casi cósmica, y no obstante, cuando un maestro ve el problema dice, aquí no hay problema. Y el maestro tibetano nos dice muy claramente que si el problema lo aceptamos, no lo resistimos, no le buscamos una reacción en contra, el problema tiende a disolverse. Este es un texto extraído de una conferencia titulada La iniciación de Vicente Beltrán Anglada. En un caso de necesidad, cuando hay dolor ambiental más allá de nosotros, que corresponde a la humanidad, cuando hay estos accidentes que estamos viendo por doquier constantemente, entonces enviad el OM, buscando la serenidad primero. Primero, que nuestro cuerpo emocional no tome parte en el proceso.
La tristeza, recordad, aumenta la tristeza, por lo tanto, el ánimo sereno está más allá de la tristeza y de la alegría. Si estáis en el centro de esta situación, si estáis en el centro de la conflictividad, entonces emitid el Om en dirección a aquella desgracia, a aquel accidente. Entonces asistiréis a un proceso de servicio llevado por los maestros de la jerarquía. Estaréis colaborando con los ángeles, que están pendientes del trabajo, que está realizando la jerarquía con esos casos, con esos accidentes, con ese dolor, con ese sufrimiento humano. Cuando una persona está sufriendo, en lugar de orar, enviadle el Om, que es un sonido de resurrección. Y este Om, llevando buena intención, con el tiempo llegaréis a emitir la nota justa y apropiada para cada situación. Esto pertenece a una conferencia impartida en Barcelona el 9 de febrero de 1984. La práctica del Om y los sonidos creadores. Muy bien, pues muchas gracias por estos textos tan interesantes y tan distintos. ¿Qué os han sugerido? ¿Por dónde querríais empezar? Pues mira, yo sigo insistiendo en el tema de la alegría relacionado con el tema de la comprensión. Cuando uno deja de lado la mente concreta y a través de la meditación va elevándose, hay una captación directa de una verdad que es inalterable en la Tierra. Es que hay una capa de energía, ya podemos llamarle búdica, de comprensión, de amor, de integración, que está por encima de todos los reinos. Y esta capa de energía, lo único que necesita es que nosotros la hagamos propia y nos podamos dar cuenta de que si queremos, podemos estar en un estado de equilibrio donde la evidencia interna se desarrolle y podamos ver que todo lo que está aconteciendo obedece a un plan, a veces dolorosamente desconocido para nosotros, y por lo tanto aceptar algo que a veces es terrible, y eso se consigue con la alegría interior y exterior. Todas las circunstancias de la vida, sean las que sean, precisamente nos hablan de felicidad, nos hablan de realización. El por qué nosotros ponderamos, por ejemplo, una guerra como esta, tan aberrante, en el fondo lo que se pretende, ni más ni menos, es que el ser humano desarrolle el corazón, ame más al prójimo. Y si esto, entre un país y otro, hubiera una población que amara debido a esa alegría interna, a esa conciencia búdica incipiente que se está manifestando, las guerras no durarían absolutamente nada. Quiero decir esto, ya está. Me ha recordado, Jesús, a ese mantra que una parte de él dice que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y todos los acontecimientos y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. El mantra de unificación, ¿correcto? Sí. Rafa. Sí, pues sí, como decíamos antes, en general vivimos oscilando entre pares de opuestos. La alegría y la tristeza es uno de esos múltiples pares de opuestos que con distinto grado o intensidad vivimos. Unas veces estamos más alegres y otras veces tristes. Volvemos a la alegría en distinta proporción, en distintos tiempos, duraciones, etc. Entonces, cuando vamos llegando a comprender, que también habéis nombrado la comprensión, a intuir lo que es la unidad, a intuir, pues no solo a conocer, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado, sino intuir que todo es parte de un plan universal de evolución que tiende a desprenderse de lo material e ir a lo espiritual, a que los llamados problemas y dificultades que causan dolor, sufrimiento, pues son efímeros y que detrás de ellos, incluso después de vivirlos, podemos ir viviendo un estado diferente, totalmente opuesto, y que por lo tanto comprender eso y no olvidarlo nos va facilitando percibir esta unidad. Y esto al mismo tiempo nos va permitiendo desapegarnos
o desidentificarnos de las cosas, de los acontecimientos, de todo aquello que es efímero y que creíamos que era para siempre, que creíamos que era lo único que podemos vivir. Entonces, adelantándonos a que, aunque estemos sufriendo por algo, eso va a tener un fin y por lo tanto va a venir después lo contrario, aunque sea todavía débil, pero que esto va progresivamente ascendiendo, entonces la cosa va cambiando y se va produciendo una cualidad que habéis nombrado tan anteriormente, la paz, pero no un estado de tranquilidad que a veces se confunde con la paz, sino como un estado interno que también cuando se va asintando, pues así lo verifican las personas que lo viven, pues se va manteniendo aún en la desgracia, aunque las cosas vayan mal, pero no como algo egoísta que uno se aparta de las necesidades de los demás, cosa que también insistimos mucho, sino para darle calidad al servicio que se hace de ayuda a los demás, no solo en la forma, sino en el fondo que hay detrás de la conciencia de servicio. Y por lo tanto, todo esto aumenta en calidad. Una paz que no es egoísta, sino que es necesaria para que surja la calidad del servicio, que sea un servicio no a regañadientes o egoísta, sino un servicio natural, abnegado, porque estamos aquí en el fondo para eso, para ayudarnos unos a otros y para ayudar a la humanidad. Y una de esas formas de servicio, como hemos dicho otras veces, y hoy ha salido también, sería pues las invocaciones. Ese mantra que antes hemos nombrado, el Om, porque lo nombra Vicente Anglada también, y él lo hacía también desde un sentido muy profundo, atrae energías que pueden facilitar el salir, el hacer llevadero muchas situaciones desagradables, dolorosas. Puede ser el Om, puede ser, pero siempre, como decimos a veces, desde el fondo, no solo como una expresión vocal, sino como algo que está surgiendo del fondo. La expresión sonora es lo de menos, sino que es la conciencia desde la cual, sea ese mantra u otro, o cualquier tipo de actitud de servicio. Sí, el OM viene desde... El OM dice que cuando se pronuncia correctamente es la palabra que pronuncia el alma. Es decir, no hay que hacer ningún esfuerzo o impostar nada para pronunciar el OM, sino conectar con el alma y dejar que el OM se pronuncie a través nuestro, a través de nuestra garganta, y de esa manera tiene una influencia energética muy poderosa. Y parece ser que la alegría es más o menos lo mismo sin que pronunciemos el OM, porque al conectar con las energías del plano búdico, conectamos con la alegría que viene de más arriba inclusive, y esa alegría, digamos, aunque no queramos, y espontáneamente se irradia en el ambiente, nos compenetra a nosotros y nos llena de, uno puede llegar a decir, y tal vez muchos de ustedes lo habrán sentido, eh, que a veces cuando logramos alguna cosa del plano exterior, algo que esperábamos y lo conseguimos, bueno, nos ponemos contentos, pero hay otros momentos en que no hemos logrado nada, no nos han dicho nada, no nos han dicho buenas palabras y no sentimos que hayamos hecho nada y sin embargo sentimos una alegría profunda, ¿no? Una alegría tremenda y uno dice, estoy contento, estoy alegre, pero no sé por qué. No sé por qué. Y bueno, aparentemente es porque gracias a vivir atentos en la vida cotidiana o en la meditación de silencio has elevado la vibración y has conectado con el plano búdico y entonces ahí todas las energías de los planos superiores bajan a los vehículos inferiores y uno siente ese contento, ese gozo, esa alegría, ¿no? Que no tiene razón de ser. ¿Por qué estoy alegre si incluso puede decir la persona, tengo problemas acá, allá, en el otro lado y sin embargo estoy alegre? ¿Qué pasa?
y se siente un poco, pero bueno, la forma de estar alegres y relacionarnos con las personas hace que el nivel de relación con las personas salte espontáneamente del nivel emocional a nivel búdico, ¿no? Al nivel del amor, al amor verdadero, al amor impersonal. Y bueno, cada vez que se presente la alegría en nuestras vidas, démosle la bienvenida y mantengámonos en ese estado si estamos atentos y conscientes de lo que es la alegría e irradiando a todos lados para que el mundo necesita, como alguien dijo, ondas inmensas de alegría por todo el planeta, recorriéndolo hasta que todas las guerras y todos los problemas más graves de la humanidad desaparezcan. Entre todos, que somos uno, somos una síntesis del cuarto reino, podamos, digamos, que la alegría llegue a todos los seres humanos de este planeta. Bueno, yo os estaba escuchando y me venía a la mente, estamos hablando de una alegría, comparando la alegría efímera de la personalidad con esa alegría más plenitud y gozo. Y claro, nos estarán escuchando todo tipo de personas y puede que algunas personas de las que nos escuchen estén inmersas en problemas, estén inmersas en alguna situación. Ya sabemos que, por lo menos aquí en España, los problemas de salud mental, sobre todo desde el COVID, han aumentado. Cuántas personas están con depresión severa, con tantísimos historias que a veces conocemos y nos sorprenden, ¿no? de cuántas personas están en esa etapa de sufrimiento, y a veces pues el hablar de la alegría pues quizá les parezca que está muy lejana o que es difícil salir de donde están. Entonces creo que lo primero con este y cualquier tema es abrirnos a la posibilidad, simplemente, ni siquiera, no es un acto de buscar, pero sí de abrirnos, de pensar que aunque estemos viviendo en una circunstancia que nos haga pasar mal o estemos mal, dentro de nosotros está la posibilidad de contactar con esa alegría. Eso es lo primero, ser conscientes de que tenemos esa posibilidad, porque si lo negamos nunca vamos a llegar ahí ni vamos a saber de qué se trata. Entonces, sabiendo que esa alegría está ahí, aunque no podamos en determinadas circunstancias conectar con eso, por lo menos saberlo es importante. Y saber que hay personas que han vivido desde esa paz, desde ese goce, como hemos mencionado, los místicos, pero tampoco hace falta que seamos místicos para alcanzar ese estado, al menos pues de cierto equilibrio interno, sino simplemente de abrirnos, observarnos, empezar a reconocer cómo actúa nuestro ego, por qué surge esta infelicidad, por qué a veces en la sociedad occidental, que tenemos tantas cosas materiales, existe esta infelicidad, y en otras sociedades que a lo mejor no tienen tanto material, están en otro estado interno de más aceptación, de más conformidad. Hoy veía unas fotos, me hacían increíbles, de una familia en Gaza sonrientes encima de las ruinas. Qué fuerza o qué ayuda creo que también tienen interna por parte de ángeles, de sus seres protectores que les ayudan para poder estar viviendo estas situaciones de esta manera. Con esta, pues si no es alegría superior, por lo menos con esa aceptación que les permite sobrevivir sin sucumbir a la depresión o a la amargura, ¿no? Entonces, eso simplemente quería transmitir, que nos abramos esta posibilidad de estados de conciencia desconocidos dentro de nosotros mismos, porque posiblemente esta alegría sea un estado de conciencia al cual apenas hayamos rozado de qué se trata, porque es algo transformador. Y desde esa alegría se ve el mundo de una manera totalmente diferente, como habéis dicho, con esa perfección y con esa confianza de que todo lo que ocurre va a ser para bien y para la evolución de la humanidad. Entonces, pues bueno, démonos esa oportunidad, y sea lo que estemos viviendo, lo que podamos vivir, saber que está dentro de nosotros esa alegría, y que esa alegría tampoco es individual, sino es compartida. Es una alegría, es un amor que nos une a todos los seres humanos.
bueno, todos aquellos seres que han despertado, y que hemos hecho un programa, creo, sobre el despertar, eh, manifiestan que su vida han experimentado la alegría. Uno de ellos es Edgar Tolle, que justo está ahí en pantalla, que él cuenta en su despertar espiritual eh, cómo fue pasando de estos estados que también ya hemos comentado aquí, y que en un momento le preguntan si tiene un gozo permanente, qué es lo que experimenta, y él dice que no, que en realidad es una paz profunda, pero también él habla mucho en sus libros de la alegría. Después, otra persona que vive en México, que hemos resaltado que es una educadora, también habla de estas experiencias de una profunda alegría. Claro, todos han tenido ese despertar espiritual. Ahora hay un autor que todos conocen en general, que se llama Javier García Campayo, y tiene un libro que se llama La quintesencia de la meditación. Ahí él menciona la palabra alegría y también cuáles son esas emociones que impiden que la alegría se vaya manifestando en nuestra vida. Entre ellas está la envidia, la aversión, el resentimiento, el egoísmo. Es decir, si cada uno de nosotros, como nos invitaba Carmen recién, observa su propio campo emocional, bueno, quizás ahí va descubriendo cómo puede hacer paso, como nos decía Carmen recién, para que vaya surgiendo, al menos despejándose, para que surja esa alegría interior. Pues muy interesante lo que decís. Yo quería comentar que de alguna forma es verdad que no podemos olvidar todos los estados de sufrimiento, de padecimiento que toda la humanidad tiene, incluso aquellos que pues no son propios a cada uno de nosotros. Y de alguna forma todo esto quería relacionarlo con ese proceso de magia organizada, ese proceso de creación consciente que tiene que ver con ese aspecto monádico del que antes hablabais, con ese aspecto de lo que es el propósito. Recuerdo que una de las frases del Dalai Lama, una frase que es muy recordada, es que el propósito de nuestras vidas es ser felices. Y en relación con el tema de la felicidad, yo creo que hay un aspecto que tiene mucha importancia, que es lo fraternal de la felicidad. Y eso lo podríamos sintetizar en una frase que es que la felicidad está hecha para ser compartida. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros damos algo, en los términos que sea, con una motivación, por escasa que sea, pero que sea nacida de la sinceridad, pues vamos a permitir que los éteres se abran, que las entidades angélicas vengan a construir, no importa que nuestra medida sea muy pequeña, aunque estemos en un momento de sufrimiento que nos parezca que todo es inútil o no, hay algo que nos trasciende y que nos ayudará. Y eso no es que solamente retornará a nosotros en forma de paz o de un sentido mayor al que estamos viviendo en el propio sufrimiento, sino que hará a los demás más felices. La vida es una pura y constante y eterna donación. La vida se está regalando a sí misma. Entonces nosotros podemos de alguna forma contribuir conscientemente a esa felicidad que está en el propósito último, en esa alegría, en ese gozo de ser y de realizar, inherente y propio a nuestras mónadas, a nuestra propia condición última espiritual, y el hacerla consciente a través del dar y de las correctas relaciones, que parece que esto es una frase que correctas relaciones, como que y se pierde una frase un poco sin sentido, y es el núcleo de realmente el eje de la posible transformación de las conciencias humanas y de una felicidad real. Y por tanto, bueno, miremoslo y tratemos
de aunque nos sintamos pequeñitos y desolados o tristes, establecer ese hilo de conexión a través de la palabra sagrada o a través de una invocación, una llamada de auxilio a nuestro ángel solar, porque él nunca nos va a abandonar y además nos va a posibilitar que nos demos cuenta de que estamos todos en relación de una manera fraternal y amable en la vida. Esto nos va a dar un consuelo y nos va a llevar a esa felicidad que realmente más última que necesitamos. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Queréis completar algo? ¿Queréis decir algo? ¿O ya por el horario nos vamos al espacio de los ángeles solares? ¿Alguna guinda? ¿Ponemos alguna guinda de alegría? Y solamente quería decir respecto a lo último que has dicho de esa invocación al ángel solar, que en los momentos que lo necesitemos hay tantas obras, conferencias de Vicente o de algún autor que realmente esté elevado espiritual, que leyendo todo esto podemos contactar con la energía desde donde se escribió y podemos pasar a otro estado de conciencia. Entonces, el encontrar esas lecturas que nos pueden ayudar a encontrar esa felicidad, esto realmente creo que es muy bueno y puede ser pues lo que a cada uno realmente nos motive o sintonicemos con un determinado autor. Está ahí, hay tantas cosas que nos pueden ayudar a alcanzar esa alegría que, bueno, cada uno creo que iremos encontrando nuestro camino. Muchas gracias, Carmen, con esta invitación a esa exploración de lo interno y encontrar esa sintonía. Vamos a pasar al espacio de los ángeles solares. En 2026 pondremos la atención en los ángeles solares. Descubriremos quiénes son, cómo ayudan al ser humano. Compartiremos párrafos relacionados con el tema. Invitamos a todos a participar de esta investigación a través de conocer e invocar a los ángeles solares de una manera vivencial. Hoy, en el espacio de los ángeles solares, escucharemos un párrafo de la conferencia El discípulo y la tarea de unificación. Adelante. Agni Yoga o yoga de síntesis o yoga del fuego, porque es el yoga que parte del corazón del discípulo una vez divinizado hasta cierto punto, lo conecta con el ángel solar o superior y penetra en el nivel búdico. Entonces se produce una síntesis y, según se nos dice, entonces domina los éteres de los 4 niveles físicos más 2 niveles astrales y un nivel búdico, y se sucede en este momento la primera iniciación. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Bueno, ha llegado el momento de la meditación. Hoy nos toca la meditación de silencio. Y para estar en este silencio interior, damos algunas pautas. Y es respirar, concentrarnos atentamente en la respiración. Podemos ir practicando en este momento. Ir relajando suavemente, a la vez con mayor rapidez de lo habitual, nuestro cuerpo físico, dejando que todas las tensiones se vayan, aquietando nuestras emociones. También podemos observar
con mucha atención cualquier emoción que se vaya presentando, dejándolas pasar como si fueran nubes en el cielo, sin engancharnos. Y también podemos observar con mucha atención los pensamientos que se presenten, aquellos que van surgiendo en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando así en un silencio profundo. Desaparecen las tensiones y la paz profunda aparece. Invitamos que esa paz se deposite en nuestro corazón y así permanecemos atentos, silenciosos, serenamente expectantes por unos minutos.
terminamos ya el programa con dos recordatorios. El primero es sobre las meditaciones de silencio, con una frase. La meditación es silencio y ese mismo silencio es el proceso que trae disciplina a la vida, no la que uno se impone para lograr el silencio. Es una cita de Krishnamurti de su libro ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Dada la importancia de este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio grupal. Se celebra todos los lunes y jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España, online por la plataforma Zoom. Y si vais a participar por primera vez, escribid un mail a silenciosYvivencias@gmail.com para enviaros el link y asegurar la participación. Os esperamos. Y otra invitación, estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que lo necesitan. Ya hemos comenzado a reunirnos formalmente los segundos y cuartos domingos de cada mes. Hay meditadores, servidores de varios países anotados, de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, México y España. Estamos entusiasmados con todo el bien que puede surgir de la colaboración de los seres humanos con las huestes angélicas de los ángeles solares. Si estás interesado en participar en este servicio, puedes enviar un WhatsApp con tu nombre, ciudad y país de residencia a este número, +34 624 26 79 33. Lo pueden ver en pantalla también, agregando algunas líneas acerca de por qué te parece necesario invocar el poder de los ángeles solares. Así que están invitados. Bueno, y el próximo programa, el miércoles que viene por aquí, por Radio Mantra FM, será el tema La doctrina del corazón y el silencio. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, el maestro tibetano, recuerdo en Tratado sobre Magia Blanca, tiene una parte donde habla de la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Un poco con el Raja Yoga se estimula fundamentalmente la mente y se hace un trabajo con la mente y con los chakras relacionados con la mente. Y él habla que ahora los maestros están interesados en la doctrina del corazón y explica un poco lo que viene a ser aquello que Vicente Beltrán Anglada llama el Agni Yoga, la doctrina del corazón, el despertar del corazón, el trabajar desde el corazón. Una de las características del corazón que todo el mundo reconoce es el amor, pero también hay otra que es la sabiduría. La sabiduría del corazón es la doctrina del corazón. Y cuando nosotros estamos atentos y en silencio, en ese silencio profundo, se despierta el corazón, el ajna y el centro de la coronilla. Así que estamos investigando un poco cómo se relaciona la doctrina del corazón con el silencio. Y vamos a compartir con ustedes el próximo miércoles a la hora de siempre. Bueno, si han llegado hasta aquí y les gustó este programa, este vídeo, y quieren seguir viendo otros vídeos espirituales, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros les decimos desde aquí que se ha terminado el programa, que le enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.